Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Vaya fin de semana de Gran Premio de Jerez de MotoGP que hemos tenido. ¿Cómo está el campeonato? Se suele decir que el Mundial de Motociclismo, una vez que desembarca en Europa, que llega a Jerez, es cuando de verdad vemos todas las opciones reales, las candidaturas de los diferentes pilotos y equipos. Y como el Mundial sea tal cual lo hemos vivido en este pasado fin de semana, nos vamos a tener que agarrar bien fuerte a la silla, al sofá, desde donde sigamos el Mundial, porque se vienen curvas y bastante pronunciadas, ¿no? Así que, bueno, ayer hicimos un directo en Twitch, hablando con Manolo también, de forma larga y tendida, de todo lo que había sucedido en este último Gran Premio. Y por motivos de calidad del audio, que no era muy cómodo escuchar el vídeo así, pues bueno, hemos decidido hacer de nuevo el vídeo un poquito más corto y así lo podemos subir a YouTube y a las diferentes plataformas que tenéis por aquí. Empezamos. Voy a ir desde el domingo, desde esa carrera que nos puso a toda la piel de gallina. Y bueno, qué decir, más mal que partía desde esa pole, ¿no? Que había conseguido el sábado, la primera con Ducati, la misma cantidad de pole acumula que su dorsal. Y fue capaz de mantener el domingo esa primera posición a la llegada a la primera curva, cosa que no pudo hacer en la sprint del sábado. Y sobre todo, el que hay que destacar, que consiguió hacer una pedazo salida y sobre todo una primera vuelta súper determinante para poder estar comandando gran parte de la carrera y poder acercarse a esas posiciones cabeceras, fue Pecco Bagnaia, que partía en esa séptima posición y sobre todo en esa primera vuelta vimos un doble adelantamiento por fuera auténticamente impresionante. Y tenemos que decir que desde el Ápice nosotros estábamos en ese punto, y una vez que yo vi a Pecco por fuera adelantando a Bezzecchi y a Martín en la 6, no me lo creía. Es que daba la sensación que con la forma que fue capaz de superar a ambos pilotos en esa fase de frenada, que los demás iban parados prácticamente. Era una auténtica locura, me explotaba la cabeza. Y aparte, la zona en la que estamos es súper bonita, porque te permite apreciar los diferentes movimientos que tienen los pilotos en frenada, esa sensación de esa aceleración y la velocidad a la que llegan a la curva, que prácticamente uno ni se cree que con las velocidades a la que llegan puedan capaz de parar la moto lo suficientemente bien para poder lanzarla al ápice. Y es que lo de Pecco es brutal, sinceramente. Con Bagnaia podemos decir que si no es el mejor piloto, es uno de los mejores frenados actualmente en el campeonato. Es en esa fase de frenada donde es capaz de sacar el máximo potencial de su Ducati. Y además, como vemos en esta foto, ¿no? Ese tiende a ser levantado medio palmo del asfalto, donde empieza a tener ese rebote, ese retuerce, tiene ese chattering. Y sobre todo Pecco, mientras tenga un tren delantero que le de confianza y sólido, a partir de ahí él se las apaña por completo. Y hay una cosa que quiero resaltar, que Pecco se quejó mucho el año pasado, a partir sobre todo de su caída en Montmeló, que una vez que volvía a montarse encima de la Ducati sufría muchos problemas en frenada, de rebote, de chatter en ese tente trasero, cosa que de la que no ha vuelto a quejarse hasta entonces. Y vemos que es capaz de sacar el máximo potencial en esa fase, como os decía, ¿no? Vamos avanzando en la carrera del domingo, donde Jorge Martín toma el liderato. Un Jorge Martín también que veíamos en la curva 6, impresionante cómo era capaz de parar la moto, cómo era cómo tenía esa capacidad y esa determinación de lanzarse al ápice y llegando con una velocidad a la curva brutal, pero sobre todo rodando en un ritmo muy consolidado, de unos 37 altos, unos 38 bajos. Y en la vuelta 11 precisamente fue cuando pierde el tren delantero de su moto. Y cuando lo vi en el circuito, y sobre todo en el momento que sacan la repetición en la pantalla que teníamos enfrente de la grada, claro, con la poca capacidad de resolución, dándote el sol, me daba la sensación que había cometido había cometido un fallo de sobrepasar el límite, y que se había equivocado en la frenada, había alargado a lo mejor la referencia o había entrado con más presión en la maneta, y por eso se había cerrado el tren delantero. Porque una vez que he podido ver la acción repetida tranquilamente, es que no se puede
observar que haga un error grotesco o que haga algo más allá de lo que venía haciendo en las últimas vueltas, porque pierde el tren delantero de su moto sin previo aviso. Y sobre todo nos podemos dar cuenta con este tipo de acciones cómo todas estas fuerzas artificiales de la aerodinámica, ese downforce, una vez que desaparecen en la fase de frenada, convierten a la moto en un auténtico proyectil, porque la pierden por completo, parece mantequilla, pero a una velocidad donde el piloto no tiene previo aviso, como os decía, y no puede hacer nada por intentar levantar la moto, por intentar reducir la velocidad o poder solventar la situación de alguna forma. No existe, ¿no? Entonces, esto me da pie a comentar la idea que tenía, ¿no? Porque venimos diciendo mucho en los últimos años que los pilotos, referencias, campeones tienen una cantidad de ceros que en los años, hace 5 o 6 años, los mejores años de Márquez, de Valentino, de Lorenzo, de Stoner, Pedrosa, no se cometían, ¿no? Pero claro, tenemos un nivel de igualdad donde se va cada vuelta al límite y los detalles que te permiten salvar una caída o no caerte en toda una carrera son mínimos, y ese límite es tan fino donde al final vemos pues situaciones como decíamos que había sufrido Martín, ¿no? En este caso, bueno, pues Martín había conseguido, como ya bien sabíamos, esa victoria de la sprint del sábado, que le situaba con una buena ventaja, sobre todo después de ese cero de Bagnaia, esa caída cuando lideraba Marc Márquez el sábado, y a partir de aquí el Mundial daba de nuevo una vuelta en este corto inicio y, breve campeonato que llevamos hasta hoy. Y claro, Pecco tenía la situación perfecta, cogía el liderato y sobre todo en un momento de la carrera cuando Marc Márquez se situaba detrás de Bezzecchi, él mismo reconoció que en las 4 primeras vueltas no estaba pilotando fluido, estaba muy rígido, estaba tensionado, y sobre todo después de ese sábado donde había perdido esa primera victoria con Ducati. Y en ese momento, pues Pecco se situaba con una ventaja de 1,2 segundos, 1,3 aproximadamente. ¿Qué sucede? Pues Márquez le mete la moto a Bezzecchi en esa frenada de la curva 6, que de verdad os lo digo, da un miedo. Porque uno estando sentado allí al lado dice, es imposible que con el poco espacio que estaba dejando Bezzecchi en el interior pudiera lanzar la moto. Bueno, pues mete la moto perfecto, obviamente, y una vez que está en el ápice, le da ese pequeño susto del tren delantero que parece que se le va a cerrar. Madre mía, se te ponen los huevos aquí, lo tengo que decir así, de verdad que es una auténtica pasada. Y a partir de ahí empieza una remontada, la misión de dar caza a Pecco, donde Márquez es capaz de mantenerse en esos 37 altos, incluso rodando en 1.86.6, 1.87.6, 1.87.7, y vimos a un Márquez desatado, donde era capaz de recortar metros en la 7 y la 8 de una forma brutal. En esas curvas izquierdas a alta velocidad seguimos viendo que Márquez es capaz de marcar la diferencia. En la 8, cómo hacía girar la Ducati, cómo te estaba encima del piano, cruzado totalmente de atrás, y donde cuando ya tenía Márquez a Pecco, veíamos en comparación con Bagnaia, el vigente campeón del mundo de MotoGP iba entre unos 3-5 metros más abierto en esa trazada, no la podía cerrar tan bien como hacía Márquez. Que veíamos también, por ejemplo, en la última curva, Márquez en frenada se lo comía, era el típico Marc que conocemos de todos los años de MotoGP con la Honda, frenando hasta la cocina, pero sobre todo esa parte de entrar frenando tan fuerte en la última curva hacía que sacrificara la salida hacia meta, y ahí Pecco Bagnaia marcaba muchísima diferencia, hacía muchísimos metros en tracción. Y claro, yo en el circuito escuchaba a mucha gente decir, ahí está la diferencia de la GP24 y la GP23. Ahí exactamente se dio una característica muy acentuada, donde Márquez, al sacrificar tanto esa salida, pues Pecco todavía podía hacer más metros, y claro, pues ahí va en función del estilo de pilotaje la puesta a punto de la moto, ¿no? Pero sobre todo yo creo que la diferencia verdadera que hay de una moto de la de Pecco, de la de este año, y con la del año pasado, la de Marc,
creo que es la GP24, a mi modo de verlo, una moto más compensada en todas las áreas. Sobre todo que te permite, yo creo que pues tendrá los sistemas de whole shot, device más perfeccionados, que pueden bajar esos milímetros de más, que le permita tener una mejor tracción, una mejor aceleración, que le permita tener a la Ducati más carga aerodinámica en el momento de la frenada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que toda esa combinación hace que pueda haber esas diferencias y que sea una moto más completa, pero aún así hemos visto este fin de semana 2 motos del año pasado, que es la de Bezzecchi y la de Marc Márquez, en el podio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver a lo largo de que vaya avanzando el año cómo van evolucionando esas diferencias y cuánto de cómo podemos notar, ¿no? Esos pequeños matices o si se van incrementando. ¿Qué decir? El momento llegó, el momento de la verdad. Bueno, aquí vemos esta imagen donde le está dando caza y poco a poco se iba acercando, iba bajando y llegando a ese medio segundo, y de repente, pues saliendo de esa curva 8, como vimos también en la sprint del sábado, Márquez le mete la moto a Pecco, el nieto, Pelús se caía, estaba retumbando, y en el momento en el que Márquez empieza a salir de nieto, se abre un poco, le deja el espacio suficiente por el interior para que Pecco le pueda enseñar la moto y pueda lanzarse al hueco. Cierto es que Márquez estaba más adelantado en ese momento, Pecco se tira desde más atrás, y que se produce una acción donde nadie cede, porque muchos han comentado que si Márquez fue más cauteloso levantando la moto. No, a ver, Márquez se tira desde el exterior para acelerar y decir yo no voy a ceder, Pecco se lanza al interior diciendo yo no voy a ceder, y en el momento donde toca nota ese contacto de la rueda delantera de Pecco en el mono de Marc, es en el momento donde le obliga, ¿no?, a levantar, a poner la moto recta, que aquí vamos a ver esta imagen, que es donde le empieza a coger el interior en la curva Peluqui, en la 10, Pecco a Marc, y pues una imagen, porque salieron a esa contrarrecta hacia las curvas rápidas enlazadas de Riviera y Ferrari, donde Marc tuvo que poner la moto recta, donde para no tener que chocar carenado, se le escapa la pierna de la estivera. Bueno, una imagen y una situación donde eran dos pilotos que estaban totalmente encendidos, no querían ceder, y sobre todo lo bonito era que en esas vueltas finales vimos a dos pilotos donde estaban todo el rato marcando vueltas rápidas, no se estaban dejando nada. Era una sensación en el circuito de ver a auténticos dos extraterrestres pilotando de una forma. Y además, bueno, os voy a poner la imagen del mono marcado de Marc en toda la zona de su brazo y hombro derecho, que fue una auténtica pasada. Y la vuelta siguiente, es verdad que Marc lo vuelve a intentar el nieto, se va largo, ahí ya sí que puede coger el interior perfectamente Pecco en la curva Peluqui. Y sobre todo, lo que iba a decir, el cambio que dio Pecco bajando a ese 1.87.4, haciendo récord de carrera, que ya le dejó a casi medio segundo a Marc, y sobre todo ya le costó mucho para esas últimas dos vueltas, donde Marc, es verdad que en la última vuelta acaba quedando en 1.87.6 y entra a meta a menos de 4 décimas de Pecco, pero ahí fue el cambio de inflexión, donde Pecco apretó lo máximo para abrir esa pequeña distancia posible y permitir que Marc no le lanzara el último ataque, ¿no? Así que ¿cómo está el campeonato? Es que una auténtica brutalidad. Os voy a poner la imagen aquí del podio, que Bezzecchi, del piloto también de que quería hablar, ocupando esa tercera plaza, y el cual le hemos visto dando un salto bastante significativo este fin de semana. Es verdad que en Austin ya fue capaz de clasificar bastante mejor, y sobre todo ya el viernes de este último fin de semana del Gran Premio en Jerez era de los pilotos más rápidos, tenía ritmo, también velocidad a una sola vuelta, y bueno, el sábado también estaba realizando muy buena carrera hasta que se produce esa caída de las tantas que hubieron, ¿no? Y bueno, pudo culminarlo con ese primer podio de la temporada. Está volviendo a coger esas sensaciones que tanto le estaba costando con la misma moto del año pasado. Y también hay que destacar el nivel de rendimiento de Alex Márquez, que este fin de semana ha conseguido su mejor posición con esa cuarta plaza el domingo, y que, como decía el propio Alex, la GP23 es una moto más crítica, pero que de la que se puede sacar el mayor rendimiento que la GP22, ¿no? Entonces, yo creo que en esa primera fase de adaptación y de conocer a la moto,
Hay algunos pilotos que, bueno, como están siendo Bezzecchi, Alex Márquez y Jan Antonio, les está costando un poco más. Y luego está Marc Márquez, que hay que ponerlo en valor, y esto nos permite entender la capacidad que está teniendo de adaptación a una moto que nada tiene que ver con esa Honda que ha llevado durante 11 temporadas y que ya le permite estar luchando de tú a tú con el mejor nivel de Pecco encima de una Ducati, ¿no? Decir también de Pecco, que os quería comentar, que bueno, esta es su tercera victoria consecutiva en un domingo en Jerez, por lo tanto tienen un idilio con este circuito que desde luego vemos que es bastante competitivo. Y os decía en la previa, digo, de Pecco hay que estar bastante atentos porque al final era evidente que, vamos, tarde o temprano iba a ser capaz de sacar la cabeza y estar tocando la puerta del líder del campeonato, que en este caso voy a poner la tabla de la clasificación, que como queda después del domingo, ese Jorge Martín liderando con 92 puntos, con 75 Pecco Bagnaia, un Enea Bastianini que mantiene esa tercera posición. Bueno, mantiene, ¿no? Antes de este Gran Premio estaban en esa segunda plaza, pero bueno, se mantiene en ese podio virtual del campeonato. Y aquí es muy llamativo, ¿no? Ver esas diferencias donde si vemos la cantidad de puntos que es capaz de hacer Jorge Martín en las sprint, más que nadie, con esos 108, y lo comparamos con Pecco Bagnaia, que ha sido capaz de conseguir 61 puntos los domingos frente a 14 en la sprint, ¿no? Así que desde luego que estas diferencias son súper llamativas. Y bueno, es que un Jorge Martín que desde que se estrenó este año pasado el formato de las sprint ha sido el piloto que más victorias ha conseguido. Y llama mucho la atención ver cómo los pilotos del VR46 no han sido capaces todavía de conseguir ni un solo punto en la sprint del sábado. Y es que ya sea por diferentes problemas mecánicos o caídas que han sufrido, pues todos los puntos que llevan conseguidos en este inicio de campeonato solo se deben a las carreras del domingo. Comentado un poco de forma resumida la situación actual del campeonato, de esas primeras posiciones, vamos a pasar de forma muy muy resumida, porque no me quiero alargar en el vídeo, de esa sprint del sábado. Y sobre todo, aquellas situaciones que nos dejemos en el tintero, que queráis que comentemos un poquito más en profundidad, podéis visitarnos a nuestra cuenta de Twitch, o si no, pues ya hablaremos también de forma más tendida en los siguientes días y en nuestras cuentas y plataformas. Voy a poner la imagen de la salida de la sprint del sábado, que lógicamente estuvo marcada por esa cantidad de caídas, un total de 15, y sobre todo que bueno, tenían esa explicación por la cantidad de parches de humedad que había en el circuito, y que por esa problemática que tuvimos a lo largo del fin de semana, con esas diferentes partes que fueron reasfaltadas también en el circuito, pues a medida que avanzaba la carrera, que pasaban las vueltas, que el sol iba calentando más en el circuito, en vez de secarse y desaparecer esas zonas húmedas, iban afloreciendo y suponían un mayor problema. Como decíamos antes, esa sprint fue vencida por Jorge Martín, el cual bueno, tuvo un sustazo muy grande en la curva 7 antes de ser adelantado por Marc Márquez. También el cual estaba haciendo una remontada muy parecida, dando caza a Martín, como hizo con Pecco el domingo, adelantando en esa curva Nieto, y 2 vueltas después sufriría una caída en ese punto en el que vimos que perdía el tren delantero de una forma muy limpia, sin previo aviso, y él la achacaba, y no lo podemos creer porque Márquez no suele ser un piloto que ponga excusa a la hora de explicar las diferentes situaciones que sufre encima de la moto, que bueno, en esa zona también habían diferentes parches, con la mala fortuna que en ese momento en máxima inclinación pierde el tren delantero de su moto con esos pequeños parches, ¿no?, que habían en ese punto del circuito y que le privaba de esa primera victoria con Ducati. Es decir, esa cantidad de caídas, que bueno, esa triple caída múltiple en la curva 5 donde se caen Alex Márquez, Bastianini y Brad Binder, le permitieron a Costa asegurarse su primer podio en la sprint y el tercero en su cómputo global de lo que llamamos de la temporada. Y también a Dani Pedrosa. Da Costa me gustaría comentaros porque sufrió esa caída
en la Q2, en esos minutos finales, donde venía bajando el primer tiempo y por lo menos le hubiera permitido el tiempo que estaba marcando situarse en la primera y segunda fila. Y claro, ya sabemos hoy en día, ¿no? En un circuito tan estrecho como Jerez, donde hemos tenido también el sábado hasta 10 penalizaciones por superar esas presiones mínimas que estipula Michelin en el neumático delantero. Situación que también os comentaba en la previa del Gran Premio de Jerez, que íbamos a ver muy acentuada en este circuito, porque, lo que decía, circuito revirado, chico, más estrecho, al final los pilotos les cuesta más adelantar, suben esas presiones y esas temperaturas del neumático delantero y al final todo esto desemboca pues en estas situaciones que sabemos hoy en día que tenemos tanto en el debate, ¿no? de MotoGP. Hoy va a decir la Costa que pues lógicamente se vio muy limitada, ¿no? Su actuación del fin de semana por esa mala clasificación, pero hay una cosa que a mí su podio no me parece tan fortuito como se ha comentado, porque en el momento en el que se produce esa caída múltiple en la curva Sido Pons, él iba en sexta posición, había llevado a cabo una buena salida, una buena remontada y estaba pegado a los pilotos que les precedían y estaba metido en esa lucha por el podio. Luego el domingo tiene que salir con la segunda moto después de esa caída que sufre en el warm-up, una caída espeluznante en la curva 7, donde se nota por estos motivos que os explico, como el circuito de Jerez, a medida que se han ido aumentando las velocidades año a año y los tiempos por vuelta, el auge de la aerodinámica hace que el circuito se quede más limitado, esas escapatorias son reducidas y pues por muchísima suerte, menos mal que la moto en ese momento de la caída no la acaba golpeando a Pedro Acosta, ¿no? Esa caída, ese imprevisto, le obliga a Acosta a tener que salir con la segunda moto. Y ya sabemos que al final la segunda moto nunca ofrece las mismas sensaciones que la primera. Él también se quejaba de esas sensaciones, ese diferente tacto de embrague en la salida. Al primer paso por meta en la carrera del domingo pasa por la 18ª posición y a partir de ahí también sufre un fuerte contacto en la curva 5 con Johan Zarco, pierde bastante tiempo y a partir de ese momento es capaz de remontar hasta la 10ª posición, ¿no? Que no es para nada ninguna mala actuación y sobre todo hay que decir que Acosta es el único piloto actualmente de MotoGP que ha sido capaz de puntuar en todas las carreras si contamos la del domingo y las sprint del sábado, así que para ser un piloto rookie, estar en cuarta posición del campeonato actualmente, sumar 10 podios en el cómputo global de lo que llevamos, pues me diría alguien que a lo mejor no está nada mal, ¿no? Por eso os quería comentar que con las sensaciones, el nivel de ritmo demostrado el viernes, Acosta a lo mejor, pues yo no lo veía para estar luchando, obviamente, por la victoria el domingo, pero sí para esa lucha por el top 5, incluso por el podio, ¿por qué no? Lo que sí hemos visto claramente que las KTM este fin de semana le ha costado mucho más, no han estado a nivel de rendimiento con ese potencial que tuvieron el año pasado. Bien se ha visto con Dani Pedrosa, que aunque haya conseguido ese podio, pues viene tras esa cantidad de caídas que tuvo delante. También pudo aprovecharse de esa sanción por esa penalización por estar debajo de las presiones mínimas por parte de Fabio Quartararo, que había acabado en esa tercera plaza. Y a Dani le hemos visto con la KTM no siendo tan competitivo, ¿no? Como fue el año pasado en Misano, en Jerez, nos ha mal acostumbrado y sobre todo tenemos unos fines de semana tan comprimidos en MotoGP que como no empieces bien desde el primer entrenamiento, tienes el efecto dominó. Al final ya no hay que rápido a una sola vuelta, que te acumula el bajo. Dani tiene esas funciones de probador y lógicamente imagino que también tendría que darle mucha información y mucho feedback a KTM y cumplir con esas funciones de evolución y de estar probando y confirmando, ¿no? Las diferentes novedades que lleve KTM a pista. Y al final ese poco de todo hace que sean situaciones difíciles las que tengan que gestionar, sobre todo encima un piloto probador. Pero claro, si decimos encima que todo esto no le impidió a Dani conseguir su podio, que no conseguía desde el último año, si no me equivoco, que se retira de MotoGP en 2018
Ahora mismo estoy tirando un poco de memoria, pero en definitiva, lo que sí que nos quitó la cantidad de tiempo en la que se tiene que comprobar esas penalizaciones por infringir las presiones mínimas del neumático delantero, pues poder ver esa imagen de un podio completado en Pelús, además, por 3 pilotos españoles, pero sobre todo con un Dani Pedrosa, un Acosta y un Jorge Martín, ¿no? Esa es la pena. Pero bueno, chapo por Dani, obviamente. Y para no hacer el vídeo más largo, os recomiendo de nuevo, si queréis ver diferentes cuestiones que estuvimos comentando y diferentes informaciones que dimos en nuestro directo de Twitch, y si no, pues en las diferentes plataformas que tenemos a lo largo de estos días, pues iremos comentando más tranquilamente otro tipo de cuestiones, porque me gustaría, y os las voy a comentar. Ya está, vamos a hacer el vídeo más largo, no pasa nada, porque ya me he quedado con las ganas. A ver dónde lo tengo. Lo tenemos por aquí. Quería hablaros de Aprilia, porque este fin de semana decíamos, ¿dónde va a estar Viñales? ¿Lo metemos para la lucha por el título? Ojo, si en Jerez es capaz de demostrar ese mismo nivel de Austin y de Portimao. Claro, ¿qué nos hemos enterado? Pues que, como comentó también Raúl Fernández el pasado fin de semana del Gran Premio de las Américas, aunque él no lleve la moto oficial de este año, cosa que sí va a hacer a partir de Mugello y ya ha estado probando en estos test del pasado lunes, pues hizo unas declaraciones donde decía que su segunda moto, el equipo había descubierto que esa moto no estaba al mismo nivel de rendimiento que la primera. Había un problema mecánico de una pieza que no han querido desvelar cuál, que hacía que había como una diferencia de medio segundo por vuelta entre una moto y otra, y no la habían descubierto, y era un problema que estaba sucediendo desde el principio de la temporada. Y Maverick Viñales también ha indicado que, como tuvo esa caída cuando estaba rodando en la sprint, esa posición de podio, pues salió con la segunda moto el domingo, y que notó estos problemas que él sentía que era un problema de... Bueno, él lo achicaba a problemas de freno, donde la moto no la podía detener de la misma forma, y se han dado cuenta desde el equipo, al igual que con la moto de Aleix, que por un problema de desgaste en una pieza determinada había una diferencia de medio segundo por vuelta entre una moto y otra. Y eso que estamos diciendo, que las motos oficiales existen esa diferencia de las de Viñales y de Aleix con las de Raúl Fernández, que también comentó este mismo problema el pasado pasado Gran Premio, mejor dicho. Por eso digo que, como hemos comentado en muchos vídeos, el control de calidad, la cantidad de músculo, de presupuesto y de poder económico que tiene Aprilia y esos problemas de fiabilidad son un factor a tener en cuenta. Y si una fábrica quiere permitirse, quiere luchar, mejor dicho, y tener todas las opciones en un campeonato, no puede permitirse esta cantidad de fallos, porque los demás oponentes, las demás fábricas, no se permiten y no los cometen, ¿no? Obviamente las diferencias son mínimas, y al final el poder descubrir dónde está el fallo, pues debe ser complicado con todos los medios, ¿no?, que tienen hoy en día, con toda la cantidad de sensores y informaciones que van recopilando, es obvio, pero son problemas que siempre pasan por parte del lado de Aprilia, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo último que os quería comentar. Dicho todo, ni me ha quedado el vídeo corto, ni he comentado todo lo que quería deciros, pero bueno, nos vemos pronto. Que disfrutéis, que vayamos sintiendo estas mariposas en el estómago de lo que se nos viene encima, hasta el próximo Gran Premio de Le Mans, que la próxima semana nos veremos también aquí para hacer la previa del Gran Premio, análisis del circuito. Y nada, que tengáis un buen día festivo del Día del Trabajador, y a disfrutar. Adiós.